Una voz grita: «Phoné boontos». La penitencia. Estamos a punto de iniciar el tiempo de Cuaresma, un año más, y nos vendría bien a todos nosotros detenernos a reflexionar, a pensar y sobre todo a conocer cuál es el pensamiento de la Iglesia sobre este aspecto de nuestra vida cristiana, es decir, sobre la penitencia. Empecemos haciendo una distinción que por supuesto nos viene bien tener en cuenta y tener presente. La penitencia tiene dos aspectos, un aspecto externo, que es el que nosotros vemos con más facilidad y el que de hecho buscamos, no solamente hacia nosotros, sino también recomendar a los demás, pero tiene un aspecto que es muy fundamental y muy importante, que es el aspecto interior, el aspecto que podríamos llamar del corazón, sin el cual la penitencia pierde todo su valor y todo su sentido. Es decir, sin la penitencia del corazón, sin la penitencia de dentro, sin la penitencia interior, la penitencia externa es falsa, es engañosa y es estéril, y le quita todo el valor a la penitencia externa. No obstante, si hay una penitencia interior, la penitencia externa brota por sí sola. El Catecismo de la Iglesia Católica dedica dos apartados para hablarnos concretamente de la penitencia. Los números que van del 1430 al 1433 nos hablan de la penitencia interior, y los números que van del 1434 a 1439 nos hablan de los frutos o de los medios o de los aspectos que brotan de la penitencia interior, podríamos llamarlo la penitencia exterior. Pero vamos a iniciar nosotros haciéndonos unas preguntas que el catecismo, a través de estos números, puede ir dándonos unas respuestas muy concretas. La primera es: ¿qué es la penitencia? En sí, ¿qué nos dice el catecismo sobre la penitencia? Luego, de nuestra parte, ¿qué podemos hacer para que en nuestra vida brote este deseo de hacer penitencia? Una tercera pregunta es: ¿quién origina en nosotros este deseo, este inicio de querer nosotros hacer penitencia? Otra pregunta es: ¿quién puede sostenernos a nosotros en este camino de penitencia, o de qué manera nos podemos sostener? Y por supuesto, una última pregunta: ¿qué frutos da en nuestra vida la penitencia? Antes de responder a la primera pregunta que nos hemos planteado, tengamos en cuenta que Dios siempre mira lo que sale del corazón de nosotros. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con algunos momentos en que esto está muy remarcado. Nos podría hacer mucho bien a todos nosotros leer, por ejemplo, en el libro de Joel, el capítulo 2, versículos 12 al 13, o en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, los versículos que van del 16 al 17, y en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Nos encontraremos en estos textos con esta mirada de Dios a lo que hay dentro de nosotros. Y ahora escuchemos lo que
el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1430, nos dice al respecto: como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira, en primer lugar, a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. Ahora vayamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué es la penitencia interior? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1431, nos va a dar algunos aspectos concretos de en qué consiste la penitencia interior. Y nos dice, por ejemplo, es una reorientación radical de toda la vida. Es una conversión a Dios con todo nuestro corazón. Es una ruptura con el pecado. Es una repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Como nos damos cuenta, esto es lo esencial o lo principal dentro de la penitencia. Este empeño y este deseo llevado a la práctica de alejarnos nosotros de el pecado. Y lo tenemos nosotros que mantener. Por supuesto, el Catecismo nos va a decir que nosotros en estos momentos tenemos también que avivar la esperanza y la confianza en la misericordia de Dios y en su gracia. Es decir, por una parte nos tenemos que disponer a nuestra lucha y a nuestro esfuerzo, pero por otra parte tenemos que confiar totalmente en Dios, que como luego veremos más adelante, es el que va a dar origen en nosotros a este deseo de convertirnos, es el que lo va a sostener y es el que lo va a mantener durante toda nuestra vida. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1431. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida, con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada del dolor y la tristeza saludables que los padres llamaron aflicción del espíritu o arrepentimiento del corazón. ¿Quién hace surgir en nosotros el deseo de la penitencia o el deseo de la conversión? El esfuerzo por apartarnos del mal y del pecado. Ese rechazo y ese dolor por los pecados que ya nosotros hemos cometido. ¿Y qué podemos hacer nosotros o de qué manera nosotros podemos contribuir para que este don, este regalo que recibimos, que Dios infunde en nuestro corazón, pueda precisamente mantenerse y crecer cada día más? No podemos dudar que nuestro corazón es muy endurecido,
que nosotros, lamentablemente, por las consecuencias del pecado original, estamos muy lejos de pensar en una conversión, de un deseo de convertirnos o de hacer penitencia. Es un don de Dios. Solamente Dios puede sembrar en nuestros corazones este deseo, y lo hace continuamente y lo hace con todos. Tenemos nuestra propia experiencia personal, pero nosotros también sabemos de muchas otras personas que poco a poco, gracias a Dios, a sus dones, van descubriendo todo esto en sus vidas. El Papa San Clemente Romano nos da un consejo práctico que puede ayudarnos a nosotros a mantenernos siempre en esta actitud, a alimentarla en nuestra vida. Y Él nos invita a que contemplemos a Jesús crucificado, sus sufrimientos, como una prueba de amor hacia el Padre, pero también como una prueba de amor hacia nosotros y como esa apertura de la misericordia del Padre hacia nosotros, a la que nosotros deberíamos corresponder con todo este empeño al que nos llama la Iglesia durante este tiempo. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo en el número 1432. El corazón del hombre es rudo y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Libro de las Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que por nuestros pecados fue traspasado. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Por último, con respecto a la penitencia interior, ¿quién nos va a sostener a nosotros en este camino de conversión? Ciertamente nosotros, por propia experiencia personal, sabemos que tendemos con mucha facilidad a abandonar ese empeño y ese esfuerzo por mantenernos agradando a Dios y rechazando el mal. Así como Dios suscita en nosotros la conciencia del pecado, así como Dios nos hace ver lo malo y lo horrible que es el pecado, Él también nos dará su gracia para sostenernos. Es decir, Dios inicia en nosotros esta gran obra. Él sostiene en nosotros esta gran obra y Él llevará a término en nosotros esta gran obra. Por eso nosotros necesitamos, por una parte, avivar en nosotros esta confianza, hacernos conscientes de que en este esfuerzo y en este empeño no estamos solos. Y por otra parte, avivar en nosotros esta comunicación con Dios, esta cercanía con Dios, esta intimidad con Dios, para continuamente mantenernos acudiendo a Él para que no aparte de nosotros su amor, su misericordia, su gracia y su fuerza. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1433. Después de Pascua, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 y 9. A saber, que en el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado.
pero este mismo Espíritu que devela el pecado es el consolador que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. La última pregunta que nos planteamos es: ¿qué fruto da en nuestra vida la penitencia interior? Y podríamos decir que el Catecismo, desde los números 1434 al 1439, nos habla del principal fruto que surge de la penitencia interior. Dice, o lo titula, diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Dicho de otra forma, las actitudes exteriores que, si en nosotros se ha suscitado ese deseo de cambio, de transformación, van a ir brotando de manera muy espontánea. No es algo que nosotros tengamos que ir a buscar, algo que nos vamos a imponer, algo que nos pesa, no, es algo que va a brotar de nuestro corazón. Va a ser algo que desearemos inmensamente y que vamos a ver con toda claridad y con toda lógica para nuestra vida cristiana. En el primer número, 1434, hablando, recuerda de esas tres formas tradicionales que la Iglesia desde hace mucho tiempo, y el mismo Jesús en el Evangelio nos recuerda, pero desde donde brotan precisamente esas actitudes nuestras que nos tienen que acompañar. Las tres formas son el ayuno, la oración y la limosna. El Catecismo aprovecha para explicarnos que el ayuno hemos de realizarlo para dominarnos a nosotros mismos, la oración para acrecentar nuestra comunicación o comunión con Dios, y la limosna para hacer crecer en nuestra vida precisamente el amor a los demás. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo en el 1434. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración, la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás, junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo ir concretizando en nuestra vida la penitencia? Porque es un fruto de lo que va a brotar de dentro de nosotros, como ya hemos ido repitiendo, pero ahora hacia el exterior. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué suscita Dios en nosotros y de qué manera nosotros podemos ir colaborando con Él? En el número 1435, partiendo de que la penitencia se debe realizar en nuestra vida ordinaria o cotidiana, el Catecismo nos va a dar algunos consejos muy prácticos. En el centro de estos consejos se encuentra nuestra revisión personal, nuestro examen de conciencia, es entrar dentro de nosotros, ese conocernos. Pero el Catecismo nos dice inmediatamente, ¿para qué? Para reconocer nuestras debilidades, para reconocer nuestra falta, para aceptar los errores que hay dentro de nosotros. Y si esto lo hacemos, entonces el Catecismo nos dice, buscaremos ayuda. Iremos en busca de una persona que nos oriente, que nos ayude, que nos indique el camino que nosotros tenemos que seguir. Si esto se da en nuestra vida,
hay como dos frutos inmediatos. El uno, vamos a querer ayudar a los demás, es decir, vamos a procurar dar buenas orientaciones, buenos consejos, tender la mano a quien lo necesita para que pueda salir también por este camino. Y en segundo lugar, aceptaremos todo lo que nos viene a nosotros, todo lo que nos sucede, precisamente como una ayuda para crecer en nuestra vida. Lo que nos hace sufrir, lo que no comprendemos, lo que nos cuesta aceptar, etc. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo en el número 1435. La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y el derecho, el reconocimiento de nuestra falta ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. ¿Cuál tiene que ser el centro de nuestra vida de penitencia, de nuestra vida de conversión? No hay duda que lo principal en nuestra vida como cristianos es la Eucaristía. ¿Por qué la Eucaristía tiene que ser el centro de nuestra vida de penitencia? Porque la Eucaristía es la conmemoración del sacrificio de Cristo. Y del sacrificio de Cristo es de donde brotan todas las gracias que Dios envía a la humanidad. Por lo tanto, en la Eucaristía es donde nosotros vamos a recibir la gracia de nuestra conversión, pero no solo eso. En la Eucaristía es donde vamos a recibir el alimento que necesitamos para renovar nuestras fuerzas en nuestro esfuerzo y en nuestra lucha para mantenernos en este camino de la penitencia. Y la Eucaristía es la que va a dar un remedio a los males nuestros en nuestra vida. Es decir, que para nosotros comprender y poder vivir el espíritu de la penitencia, necesitamos valorar mucho en nuestra vida la Eucaristía y acercarnos lo más que podamos nosotros para la participación consciente y activo en ella. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1436. Eucaristía y penitencia. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo. Es el antídoto que nos libera de nuestra falta cotidiana y nos hace preservar de pecados mortales. ¿Qué más nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida de penitencia? La Eucaristía, como decíamos, es el centro, tiene que ser el centro de nuestra vida. Pero si nuestra Eucaristía la vivimos bien, entonces nos va a llevar automáticamente a valorar otras grandes realidades que tenemos nosotros en nuestra fe. En primer lugar, la lectura de la palabra de Dios, meditada con calma y en silencio. Qué fundamental es para nosotros los cristianos acercarnos más a la palabra de Dios, dedicarle más tiempo para leerla con detenimiento, con calma y sobre todo procurando alimentarnos de estas palabras de vida. La Escritura al mismo tiempo nos va a llevar a valorar nosotros la oración, las mismas oraciones que nos encontramos de manera especial, los salmos, las rezaríamos nosotros con mucha más atención
y devoción, y algunos otros actos de piedad que el Catecismo nos invita a realizar con sinceridad, como por ejemplo el rezo del Santo Rosario, el ejercicio del Vía Crucis, etc. Es decir, estos momentos de oración son indispensables para nuestra vida, son muy necesarios para cada uno de nosotros, mantendrán vivo en nosotros ese deseo de convertirnos. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo en el número 1437. La lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas y el Padre Nuestro, todo acto sincero de culto o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados. Además de la Eucaristía, la lectura de la Palabra de Dios y los ratos de oración o los actos de piedad que realicemos, todavía hay algo más que pudiéramos hacer nosotros en ese tiempo de penitencia o en nuestra vida de conversión. Por una parte, el Catecismo nos recuerda en el número 1438 que hay tiempos exclusivos durante el año que la Iglesia nos invita a practicar la penitencia, y uno de estos tiempos es precisamente el tiempo de Cuaresma. Por supuesto, es una actitud que tenemos que mantener siempre en nuestra vida. Pero ¿qué podríamos nosotros aprovechar o acrecentar en este tiempo de Cuaresma? El Catecismo nos va a invitar a algunos actos concretos, por ejemplo, a que busquemos espacio durante la Cuaresma para realizar unos días de ejercicios espirituales. Esto dependerá de las ocupaciones de cada uno de nosotros, pero sí es muy importante que aunque sea un día, 2 o 3, dedicáramos a un encuentro exclusivo con Dios, apartándonos de todo lo que a nosotros nos rodea. Momentos de silencio, de oración y donde podamos recibir buenas orientaciones de personas que nos puedan guiar en la doctrina de nuestra fe. Por otra parte, el Catecismo también nos invita a que debemos realizar algunos actos concretos, ya sea privaciones voluntarias o ya sea también actos de caridad concretos hacia las personas necesitadas. Aquí, por supuesto, cada uno de nosotros, deteniéndose a revisarse, a pensar, a reflexionar, debería hacerse una pequeña lista de qué privaciones puedo tener durante este tiempo de Cuaresma o qué actos de caridad puedo realizar de manera concreta. No nos olvidemos nunca de lo fundamental o lo básico de estas actitudes, que es que tienen que brotar de dentro de nosotros. Y que de hecho, como ya también lo decíamos anteriormente, si nosotros de verdad queremos salir del pecado para amar plenamente a Dios, esta lista saldrá de forma muy espontánea. Veremos con claridad qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo en el número 1438. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras. Por último, el Catecismo, en el número 1439, nos invita a acercarnos y a leer con detenimiento la parábola del Hijo Pródigo, o la parábola del Padre Misericordioso, como se le llama más actualmente, que la encontramos en el Evangelio de Lucas 15,
versículos del 11 al 24, y a descubrir en esta lectura un proceso de conversión teniendo siempre como centro la figura del Padre misericordioso, del Padre amoroso. Ver cómo cada uno de nosotros ha utilizado mal su propia libertad, se ha alejado del Padre, se ha encontrado con que ha derrochado todo lo que ha tenido, se la ha pasado mal, lejos de la casa del Padre, ha recapacitado, ha reaccionado por la misma gracia de Dios, ha reconocido sus faltas, ha vuelto al Padre y lo más grande de todo, ha sido recibido y acogido por Él. Solamente Jesús podía mostrarnos el corazón del Padre, misericordioso, paciente y amoroso con nosotros. Y nos lo reflejó en esta parábola que, como hemos dicho al principio, la Iglesia nos invita en este número del Catecismo a leer y a meditar. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo en el número 1439. El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre misericordioso. Lucas 15, 11, 24. La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en que el Hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos y, peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su Padre, el camino del retorno, la acogida generosa del Padre, la alegría del Padre. Todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, puede revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Hemos hecho este recorrido por estos números del Catecismo de la Iglesia Católica, contemplando estos dos aspectos de la penitencia: el aspecto interior como fundamento de nuestra vida, pero también el aspecto exterior como un fruto del deseo nuestro de convertirnos, ese gran sinfín de medios prácticos y a nuestro alcance que nuestra Santa Madre, la Iglesia, nos recomienda para este tiempo de Cuaresma. Supliquemos nosotros al Señor con sinceridad, con sencillez y de corazón, que nos dé esa gracia tan necesaria y tan especial para nosotros de convertirnos, para que brote en nosotros el deseo verdadero y auténtico de acercarnos más a Él, de alejar de nosotros el pecado y de ayudar a otras personas para que descubran este camino, se introduzcan por Él y con su ayuda lleguen a agradarle en todo en su vida.